Capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Gracias
Hebreos el capítulo 13. Usted me acompaña. Vamos a Hebreos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Hebreos 13. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Vuelvo a leer Hebreos capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Oremos. Señor eterno, quiero pedirte perdón. No hemos sido el creyente, el cristiano que debemos de ser. Y te hemos faltado, yo te he faltado, he pecado contra ti, no he sido diligente en cuanto a la disciplina de la piedad, de hecho, todo lo contrario. Cuando se ha requerido diligencia de mi parte, he sido como estos perezosos que el proverbio habla, y te pido perdón por no tener ese ánimo pronto, ese furor enérgico, esa pasión que Cristo mostró cuando estaba con nosotros, esa santidad impecable. Ruego por favor que no tomes en cuenta mis faltas en esta mañana y que cada uno de los hermanos que está aquí, los amigos también, escuchen la palabra sagrada dirigida con tu Espíritu Santo. Y bueno, es que si yo pienso en mí, si yo hablo por mí, el mensaje va a ser muy débil, el mensaje va a ser miope, el mensaje no va a tener visión, el mensaje no va a tener poder. Yo lo que quiero, Señor, es que tu Santo Espíritu cambie nuestras Amén. vidas, Amén. que transforme nuestras vidas, Señor. Guía tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos y amigos, hay una jovencita de 12 años que se convirtió, le estaba predicando, y ella pues me dijo algo muy interesante para una jovencita de 12 años. Ella me dijo, es que ya yo he hecho esa decisión otras veces. ¿Qué me asegura a mí que yo no voy a volver a salirme? Una pregunta bien interesante para una jovencita de 12 años. Yo tuve ahí media hora explicándole el Evangelio, explicándole que cuando una persona cree en verdad nunca se va, y que si está en el camino del Señor, el Señor la va a respaldar, el Señor le va a guiar, el Señor le va a enseñar. Pero eso es si cree de corazón, nunca se va a faltar. Viajé por varios versículos explicándole a esta jovencita. Hoy en día, gracias al Señor, todavía sigue asistiendo a la iglesia, sigue Amén. aprendiendo, Amén. sigue creciendo al paso, le estamos ayudando. Y pues ella le hace falta conocer mucho más
pero al menos está yendo, la vemos por allá y estamos orando por ella para que siga creciendo. Justamente este mundo, traigo esta historia de esta jovencita porque este mundo nos ha lavado el cerebro. Este mundo ha jugado con nuestras convicciones y de tal manera que hoy en día tener convicciones es algo ridículo. Tú decir que eres creyente, se ríen de ti hoy en día las personas. Decir que eres cristiano, cristiana, es algo ridículo para muchas áreas de este mundo. Y es este tema que estaremos hablando de ello, de lo que tenemos que separarnos, nosotros los creyentes, de qué tenemos que separarnos. Y en Hebreos, donde tenemos la lectura, Hebreos capítulo 13, a partir del versículo, bueno, el capítulo completo son recomendaciones que el autor le da a la iglesia. No vamos a ver todas esas recomendaciones y todas esas cosas que la iglesia debe de hacer, pero sí vamos a ver 3 puntos que son bien interesantes. Vamos a analizar el contexto en el que está esta lectura que tuvimos de Hebreos capítulo 13. Y presten un poco de atención porque aquí hay elementos que son del Antiguo Testamento. Y hay personas que no les gusta leer el Antiguo Testamento porque es bastante amplio, tiene mucha lectura. Y nosotros dominicanos al fin no nos gusta leer mucho, no tenemos esa cultura de lectura. Y esa es otra realidad también, son escasos. Pero vamos a comenzar a leer versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Interesante. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y ahí viene la recomendación: salgamos pues a él, fuera del campamento. Bien, en primera instancia, el versículo 7 comienza a hablar de los pastores y de la iglesia. Comienza a recomendar, ¿verdad?, que nos acordemos de los pastores. Nosotros estamos estudiando allá en la iglesia, todos los miércoles, en la iglesia de los Atillos, Hebreos, el libro de Hebreos completo. Ya nos queda poco, nos quedan pocos versículos. Es que el libro es tan interesante, es tan bueno, hermanos, que nosotros pusimos una fecha de terminarlo el año pasado. Oiga esto. Y ya a cómo estamos hoy. Ya hoy vamos por el mes 6 y todavía no hemos terminado. Nosotros creíamos que íbamos a terminar el año pasado. Eso quiere decir, hermanos, que la Biblia tiene mucha sustancia para nosotros, y especialmente este libro de Hebreos, extraordinario. Y pues estábamos hablando de los pastores, la responsabilidad de la iglesia con los pastores, la responsabilidad de los pastores con la iglesia, ¿verdad? Y estábamos tratando estos temas bien interesantes, y la iglesia, pues, estábamos allí. Nosotros hacemos los miércoles un círculo, no lo hacemos así como estamos hoy, hacemos un círculo, todos mirándonos a la cara, y allá entonces cada hermano expresa lo que tiene en su corazón,
Y estábamos ahí tratando este tema de los pastores, cuáles son sus quejas contra los pastores, etcétera. Y fue un momento bien interesante. Entonces, el versículo 8 habla de hay varios atributos de Cristo aquí. Habla de su eternidad y sobre todo de su inmutabilidad. Dice, Jesucristo es el mismo. Amén. Interesante este texto. Cristo es el mismo, hermano. Es el mismo. Es inmutable, no cambia. Es el mismo. Y dice que para especificar su eternidad, ayer, hoy y por los siglos. Habla de dos atributos de nuestro Señor acá. Que Él es eterno, pero también que es inmutable, no cambia a pesar del tiempo. Bien. No vamos a tratar más estos atributos de nuestro Señor. Nos llevaría mucho tiempo, pero sí debemos de tener pendiente, hermanos, que Cristo, lo que dijo ayer, lo que vivió ayer, lo que expresó ayer, es lo mismo que vive hoy, que expresa hoy y que nos dice hoy. Él no cambia por el tiempo. ¿Por qué digo esto? Hoy en día, yo no sé si usted ha escuchado homosexuales cristianos. ¿Usted ha escuchado eso? No. Pues sí, hermano, hay homosexuales cristianos. Y van a su iglesia, incluso iglesias evangélicas, y no les hablan de su pecado. De hecho, ellos son cristianos homosexuales. Eso es terrible, hermano. Yo no puedo. Es terrible. La Biblia habla muy claro. No es que estamos denigrando a ningún homosexual ni nada de eso, sino que es un pecado igual que un ladrón, igual que robar. Un ladrón y un homosexual delante de Dios son iguales, pecadores. Y hay que hablar del mismo pecado. Pero esas iglesias, por un asunto legal, no pueden hablar en contra de ese pecado, de la homosexualidad. Y etcétera. Entonces, es terrible la situación. Gracias al Señor que todavía hoy a nosotros no nos han impuesto eso. Amén. Por eso es que le estoy diciendo desde el principio que el mundo ha lavado nuestro cerebro, nos ha convencido de lo absurdo. Y, hermanos, si Jesucristo dijo que la homosexualidad era pecado ayer, ¿qué usted cree que dice hoy de la homosexualidad? Que es pecado también. Hoy la homosexualidad es pecado. Y otra vez, yo tengo amigos homosexuales que están en directo en esa vía, obviamente conocidos, me junto a veces con ellos a una tarea específica. No es que yo salgo a compartir con ellos, a beber o algo, nada de eso, no. Por ejemplo, yo tengo dos en la liga que yo enseño voleibol, yo tengo dos que tienen esa derivación. ¿Los voy a echar a su casa? No, pues si ellos se comportan bien y ellos están moralmente educados y no están convenciendo a los otros para que sigan su línea, pues perfecto, bien, bienvenido. Pero le digo su verdad a ellos, yo lo siento a ellos, le digo, miren, ustedes saben que yo soy cristiano y Dios no está de acuerdo con esa práctica que ustedes llevan. Así que aquí se tienen que comportar bien, vengan a aprender voleibol, etcétera, pero se tienen que comportar aquí como machos, le digo así mismo, como varones. Entonces cuando hay uno que está medio, qué sé yo qué es, disciplina, compórtese, porque lo que Cristo dijo ayer de la homosexualidad, hermanos, hoy también. El tema no es la homosexualidad, pero es dándole un ejemplo de que Cristo no cambia en su principio, en lo que dice, en sus sentimientos. Y posteriormente entonces viene otra recomendación que el autor a los hebreos da en el versículo 9.
no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Una recomendación es que le dice que no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, tantas doctrinas que existen hoy, y en ese momento él les dijo, miren, especialmente con la doctrina del judaísmo, no se dejen llevar de esa doctrina que es extraña y no aprovecha. Fíjense que dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con la comida, con las viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Hablando de la práctica del judaísmo, que prácticamente todos los días sacrificaban animales, comían animales, iban y llevaban al sacerdote un animal, lo sacrificaban, rociaban la sangre, tenían que comerse el animal ahí, y etcétera. Y esa práctica diaria, el autor a los hebreos le dice, miren, esa doctrina extraña nunca aprovechó para nada. Y justamente esa es una de las recomendaciones que le da el autor a estas personas, a los hebreos, diciéndole, aléjense, no compartan, no se dejen llevar, no le crean. Porque, ¿qué era lo que estaban predicando estas personas? Ahí un paréntesis rápido. Bueno, sí, Jesucristo sí murió, y pues sí creemos en Jesucristo, etcétera, etcétera, pero tú tienes que circuncidarte y tienes que guardar el sábado y tienes que guardar la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que practicar, ¿cómo les digo? Otra vez esa ceremonia sacrificial de matar a los animales. Sí, somos salvos por creer en Jesucristo, pero hay que añadirle algo. ¿No le parece, hermanos, eso conocido hoy en día? Esa doctrina de, sí, Cristo salva, pero hay que hacer obras. Sí, Cristo salva, pero hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Hermanos, hay una de las columnas, de los baluartes de la fe, de la práctica reformada del siglo XVIII, y era solis fe, solo fe. Y el autor a Gálatas, Pablo, dijo que nosotros somos salvos por medio de la fe sin las obras de la ley. Es decir, hermanos, la salvación es gratis, solo por fe, sin obras. Fe sola, fe sola. Y estas personas estaban diciéndole a estos hebreos, mira, Cristo salva, pero ustedes tienen que practicar también el sacrificio de animales. Y él le está diciendo, miren, esas son doctrinas extrañas y diversas. No crean a esa gente. Esa gente que le pone algo a la fe, no le crean a esa gente. Y le está diciendo, se lo está advirtiendo acá. Entonces, posteriormente, en el versículo 10, él les dice lo exclusivo que son ellos. Lo exclusivo. Él les dice, miren, interesante, hermanos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer lo que sirven al tabernáculo. Él le dice, estas personas que todavía están sirviendo a ese sistema sacrificial del tabernáculo, del templo y matando animales, no quieren entender que la gracia, que Jesucristo da la salvación por la gracia sin las obras de la fe. Miren lo que le dice, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con ¿qué? ¿Leen conmigo? Porque buena cosa es afirmar el corazón con ¿qué? Con la gracia. Él le está diciendo, esos que participan en el tabernáculo, versículo 10, esos que todavía sirven al tabernáculo, no tienen parte en el altar de Cristo. Fíjense, miren lo que dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer o de participar lo que sirven al tabernáculo. Hermanos, somos exclusivos.
somos únicos, somos diferentes, somos especiales. El impío no puede, no tiene derecho a participar con nosotros. Miren lo que dice el versículo 10, y lo voy a explicar para que no se confunda. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Hermanos, en el sistema sacerdotal, sacrificial, judaico, los sacerdotes se quedaban sacrificando ¿verdad?, los animales, sirviendo al tabernáculo, porque decían que Jesucristo no era suficiente para darle salvación. Oigan lo que decían. Y el autor a los hebreos le dice, esos que todavía sirven y predican no tienen derecho a participar con ustedes en el altar de Cristo, a participar con la gracia que Cristo les ha dado. Y él le está diciendo prácticamente, hermanos, ustedes son únicos, exclusivos, apartados, santificados. Ustedes son únicos, hermanos. Y yo no sé, hermanos, qué le parece eso de que somos únicos, pero para mí es algo sumamente importante y especial. El hecho de que la Biblia me dice que el impío no tiene derecho a participar conmigo, eso significa que Dios me apartó únicamente a mí, exclusivamente a mí, de entre la multitud, para ser parte especial de un pueblo especial. Amén. Yo no sé, hermano, cómo le cae eso, pero para mí yo me siento envidioso, es decir, me siento como wow, diferente, wow, Dios me excluyó a mí. ¿Qué me vio Dios a mí? Me excluyó a mí, me separó a mí, específicamente a mí, para estar en un grupo reducido y único y especial. Porque miren, hermanos, cómo la intensidad de la palabra habla. Versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer. No tienen derecho de comer, hermanos. Es algo especial, exclusivo, específico para los que están en la gracia. Y yo pregunto, si hay alguno aquí que no ha conocido a Cristo, ¿quieres tú ser de ese grupito? Amén. Exclusivo, único, especial. Wow. Es totalmente diferente. Yo tengo una visión totalmente diferente a la que tiene el mundo. Los cristianos, no. Los llamados, especialmente los elegidos, no solamente son los cristianos, no, los elegidos especiales de Dios. No es solamente un nombre, hermano, somos especialmente elegidos y escogidos por Dios. Amén. El cristianismo, hermano, no es algo liviano, no es algo apartado, separado del mundo como los miserables de este mundo. No, hermanos, el cristianismo es algo sumamente especial y exclusivo de Dios. Dios escogió un grupo de gente exclusivamente para Él, y yo pertenezco a ese grupito. ¿No es maravilloso, hermano, que de entre la multitud del mundo Dios te escogió a ti de ese grupo enorme? Amén. Es maravilloso, hermano. Yo no sé cómo usted se siente, pero yo, óyeme, wow, de tantos en el mundo, me escogió a mí esta lacra, esta porquería de ser humano, para yo ser especial para Él. Extraordinario, hermano. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducido en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿Cómo le explico este versículo?
Vamos a ver a Levítico para explicarle este versículo más detalladamente. Vamos a Levítico, capítulo 4. Levítico 4, versículo 21. Si alguien lo encuentra primero, lo puede leer. Levítico 4. Levítico 4, versículo 21. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Dice que el sacerdote debía de sacar el becerro, ¿verdad? Y quemarlo fuera. Expiación, holocausto. Holocausto es quemar algo como sacrificio. Y tenían que sacar el animal fuera del campamento. No podían quemarlo en el tabernáculo. El tabernáculo era representación del templo. Y no podían quemarlo ahí. Ellos tenían que sacarlo fuera del campamento y quemarlo allá, ¿verdad? Y dice que eso era expiación. Prácticamente el animal lo que hacía era que cargaba el pecado de la persona. Y entonces cuando degollaban al animal, tomaban la sangre y la rociaban en el tabernáculo, ¿verdad? Y el animal entonces, que no se iba a usar para comer, llevaba ese pecado de la persona y era quemado fuera del campamento, porque la idea es que el campamento era un pueblo santo, de sacerdotes santos, un pueblo santo. Entonces allí no podía ser quemado el animal dentro, porque representaba el pecado de esa persona. Tomaban el animal, lo sacaban fuera y lo quemaban para santificar al pueblo. Porque yo puedo confirmar esto, versículo en Hebreos, dejen la mano ahí en Levítico, pero regresamos a Hebreos rápidamente y fíjense lo que sigue diciendo el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, ¿qué hizo? Padeció fuera del pueblo. ¿Y qué era lo que pasaba? Que ese animal que mataban lo sacaban fuera del pueblo. ¿Para qué propósito? Para santificar al pueblo. Era prácticamente una separación que se hacía entre el pecado y yo estar con pecado dentro del pueblo o sin pecado dentro del pueblo. Es una separación que se hacía. Entonces, ¿qué era el objetivo del animal? El animalito entonces llevaba en representación de mi pecado y él lo iban afuera y lo quemaban. Esa era más o menos la idea. Entonces, también en Levítico, el capítulo 16, versículo 27, también habla de esto. Levítico 16, 27. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 16, 27. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la explicación en el santuario. Versículo 27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su exterior. Gracias. Fíjense que ahí dice que sacarán fuera del campamento al becerro y el macho cabrío, inmolado por el pecado. Es decir, allá lo degollaban en el tabernáculo, la sangre era derramada, pero entonces el cuerpo era sacado afuera en representación de que ese becerro, ese animal, llevaba el pecado de esa persona. En el caso de Cristo, no lleva el pecado de una persona, él lleva el pecado de toda la humanidad. Allí, cuando Cristo estaba en la cruz, estaba representando el pecado de toda la humanidad. Estaba representando tu pecado, estaba representando mi pecado.
prácticamente y literalmente Él llevó a la cruz tu pecado y mi pecado. Prácticamente en la cruz Él fue matado por tu culpa y por mi culpa. Y esa es la razón por la que Cristo fue llevado fuera, salió. Fíjense que dice el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Cuál era el propósito? Santificar, la santificación. Amén. Yo no sé si, hermano, si usted ha entendido lo que le acabo de explicar. ¿Han entendido, sí o no? ¿Sí? Bueno, que me alegro mucho de eso. Entonces, hermanos, quiero hacer una aplicación con esta... ¡Wow! El tiempo se pasa rápido. Quiero hacer una aplicación y quería tratar los 3 puntos que es advertidos, que era cuando en la primera parte donde se advierte de que no se junten no se dejen engañar de doctrinas falsas, exclusivos, que era el segundo punto. Somos un pueblo exclusivo de Dios, apartado de Dios, somos diferentes al mundo. Y tercer punto, apartados, advertidos, exclusivos y apartados. Entonces, versículo 13, miren la recomendación. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Aquí se nos llama, se nos insta a salir, a apartarnos, ¿verdad? Salir fuera, llevando el vituperio de Cristo. Y aquí nos habla de la separación, ¿verdad? De ser apartados, tenemos que separarnos. Y la pregunta es, ¿de qué tenemos que separarnos? ¿De qué tenemos que apartarnos? Lo primero, debemos de separarnos y apartarnos, hermanos, de doctrinas extrañas, como bien el contexto nos lo dice. Como versículo 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas extrañas. Segundo, debemos de apartarnos, separarnos de gente extraña, de personas extrañas, de personas que bien no nos dejan a nosotros buen testimonio, personas que lamentablemente nos llevan a un mal testimonio, a una mala vida, a una mala vía. Debemos de separarnos de gente extraña. Yo recuerdo ahora mismo un texto en Segunda de Corintios capítulo 6, donde la Biblia dice que nosotros no debemos de tener comunión con los incrédulos. Y para que usted tenga bien claro esto, vamos a Segunda de Corintios capítulo 6 y lo leemos rápidamente. Segunda de Corintios 6. Quiero contaros algo que me pasó con este versículo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Beliar, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois, lo que les decía ahorita, hermanos, vosotros sois, ¿qué? Sois el templo del Dios viviente. Oiga, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La Biblia habla, hermanos, Dios, somos de Dios, hermano. Yo no sé cómo le parece eso. El creyente, hermano, es de Dios, es de su especial tesoro. ¿Cómo es posible que tú vas a tener comunión con un incrédulo? Recientemente, no, hace ya un tiempo atrás, nosotros tuvimos que expulsar a una creyente. Pues le visitamos varias veces. Ya tenía una relación con una persona que no era cristiana. Ella decía ser cristiana y
esa persona con la que estaba no era cristiana. Y pues le dijimos, fuimos a visitarlas varias veces, le decíamos, mira, esa persona no es creyente, la Biblia dice que tú no puedes tener una relación con esa persona que no es cristiana, así que lamentablemente, por más enamorada que tú estés, tienes que dejar esa relación. Y hermanos, yo entendí eso. Yo cuando me convertí nuevo creyente tenía una relación con una persona inconversa, era una novia impía. Yo le dije a ella, mira, ven, voy a hablar contigo, le prediqué el evangelio, ella no quiso convertirse, obviamente eso es parte de Dios, Dios es el que convence. Y yo le dije, pues lamentablemente no podemos seguir, yo estaba enamorado de mi muchacha, pero yo le dije, lamentablemente no podemos seguir juntos, yo soy cristiano. Yo he entendido que como cristiano no puedo tener una relación contigo. Pero hay gente que se deja, las emociones, los sentimientos como que son más poderosos que la Biblia, son más poderosos que tus convicciones. Hermanos, tus sentimientos no pueden sobrepasar la convicción en la que tú tienes, la convicción que Cristo te ha dado. Porque si tú dices que eres de Cristo, si tú dices que eres cristiano, si tú dices que eres creyente, seguidor de Cristo, nada puede estar por encima de eso. No, que un noviecito, y hay madres que yo creo que a esas madres hay que ponerla en disciplina, que dejan que sus hijas jovencitas de 12 años, de 13 años, tengan relaciones con jovencitos de noviazgo. Una muchacha que ni si sabe, no sabe fregar, ni cocinar bien, y con una relación de noviazgo. Lamentablemente, esta sociedad está llena del libertinaje, donde hoy en día te dicen que tú puedes hacer lo que tú quieres, que nadie, ni tu papá, te pueden decir lo que no haga. Hermanos, como creyentes, nosotros debemos de seguir los principios de la Biblia, y uno de los principios es la separación, separarnos de gente extraña. Amigos extraños que nos llevan por un mal camino. Creyentes extraños incluso. Creyentes extraños. Incluso. ¿De qué más nos tenemos que separar, hermanos? De doctrinas extrañas, personas extrañas. Tenemos que separarnos, hermanos, de la música extraña, de la vestimenta extraña. Ya eso apela a lo moral. Entonces, hay creyentes hoy en día que le encanta sus reggaetones cristianos, su salsa cristiana, su bachata cristiana, de cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo, que no, para mí esa regajiña mundana no creo que debería de estar en la parte cristiana de la iglesia. Esa música mundana, como mezclarla, ponerle una letra cristiana, es lo mismo. Música mundana con letra cristiana, es lo mismo. Entonces, ¿de qué debemos de separarnos? De la música extraña. La vestimenta extraña, debemos de separarnos de la vestimenta extraña. Ay, mira qué blusa más bonita. Óyeme, mira, sus zapatos te quedan bien. Miren, los pantalones no se usan ahora así anchos, se usan tubi. De la vestimenta extraña, hermano. Debemos de separarnos también. ¿Por qué? Porque no somos, debemos de vivir como ciudadanos del cielo. Miren lo que dice el versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La razón por la que debemos de separarnos de este mundo, hermano, ¿sabe por qué es? Porque usted, que es creyente, y yo, que soy creyente, somos ciudadanos del cielo. Amén. Cada vez que yo decía esto en mi casa, me decían, mira, tú estás loco. Se burlaban de mí. Hermano, la realidad es que ya yo tengo mi pasaporte. Se llama Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo tiene, pero en el día en que yo me muera, cojo un vuelo directo para el cielo.
Amén. porque yo soy ciudadano del cielo. Y esa es la razón por la que debemos de vivir diferente, comportarnos diferente. Tenemos que apartarnos, hermano. Debemos de hacer una diferencia del mundo y la iglesia. No debemos de seguir viviendo ya como el mundo vive, hermano. Debemos de ser diferentes, vivir diferentes, vivir como especiales, exclusivos, apartados. Entonces, si tú estás aquí y aún no conoces al Señor Jesucristo, el versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera. Para tú tener esa santificación, tienes que salir del mundo. Si te quedas en el mundo, significa que tú amas más este mundo, que te agrada más este mundo, las cosas de este mundo, te encantan las cosas de este mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, todo lo que este mundo te ofrece te encanta. Y por lo tanto, no vas a querer dejar este mundo, pero, si tú quieres ser de esos exclusivos de Dios, si tú quieres ser de aquellos de los de Jesucristo que nunca cambia, entonces sal. Como dice el versículo 7, salgamos pues a Él. Y lo mismo para usted, mi hermano. Hermano, ¿estás involucrado en algo de este mundo? ¿Te atrae algo de este mundo? ¿Un chico, una chica, una mujer extraña? ¿Un negocio extraño? ¿Una doctrina extraña? ¿Una música extraña? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que usted pueda. Si hay algo que te atrae de este mundo, hermano, déjalo. Vamos a salir a Cristo, a ser exclusivos. Oremos. Señor eterno, gracias por tu palabra. Espero que tu palabra haya hablado al corazón, haya convencido de alguna manera nuestra forma de actuar, de vivir, de conducirnos, y que tu palabra, Señor, pueda transformar, tu palabra escrita, tu palabra leída, transformar nuestros pensamientos, nuestras emociones, y que los principios que hemos aprendido de Cristo sean más valiosos, lo tengamos más por encima que nuestras emociones y sentimientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor os bendiga, hermanos. Amén. Cuando combatido por adversidad, creas ya perdido tu felicidad. Mira lo que el cielo